Otoño de 1615. Mientras España y Francia están a punto de sellar una conveniente alianza matrimonial, Isidoro Montemayor, secretario y amante de la condesa de Cameros, se verá envuelto en una trama peligrosa en la que se mezcla la codicia, el contrabando de plata y los secretos de Estado. En la España del siglo de oro, codicia, estafa y asesinato han invadido un reino gobernado por 3 viudos y un fraile. Una doble boda real y un azaroso viaje sirven de telón de fondo para esta aventura de caballeros despechados, damas enamoradas y metales preciosos que unos y otras desean sobre todas las cosas. El reino de los hombres sin amor, de Alfonso Mateo Sagasta. Buenos días, Alfonso, y gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenos días, aquí estoy encantado. ¿Quiénes son estos hombres sin amor? Pues mira, da la casualidad que en este momento Felipe III está viudo. El duque de Lerma, que es su valido, es un hombre viudo, reciente además. El duque de Uceda, que aspira, que es el hijo del duque de Lerma, y aspira a moverle la silla a su padre, quiere ser el valido, el siguiente valido del rey, es viudo también. Y el otro, el cuarto en discordia, por así decirlo en este momento, que se están discutiendo el poder, es Fray Luis de Aliaga, que es el confesor real, que es un fraile. Entonces, esos hombres sin amor, pues, al final será casualidad, ¿no? Pero el hecho de que los 4 o los 3 sean viudos y un fraile, pues imprime carácter, ¿no? Parece que hay una... Sí, da pie a... Sí. Entonces, eso a lo largo de la novela, pues, hombre, la novela también es una historia de amor, lógicamente. Y en esa historia de amor, pues, poco a poco el irme dando cuenta de que estos hombres solos estaban gobernando el mundo, porque estamos hablando de un periodo en el que España, en realidad, es el rey de la monarquía hispánica, es el que está gobernando el mundo, ¿no? Pues eso tenía que pesar, de alguna forma se tiene que notar. Y a lo largo de la novela, pues yo creo que se nota, que hay también es una visión irónica del mundo, ¿no? de cómo podía haber sido y cómo era, ¿no? El punto de partida es un hecho histórico conocido como el intercambio de las princesas, ¿no? Sí, hay un viaje, Francia está en plena guerra civil, España en este momento está intentando, es lo que se llamaba la Pax Hispánica, ¿no? Hay un agotamiento en Europa general donde se intenta establecer una serie de acuerdos para recuperarse. No solo España está agotada Francia, está agotada Inglaterra, están agotadas las Provincias Unidas, Saboya, está incluso los otomanos. Ya llega un momento en que el conflicto necesita a todos una recuperación, lo que se ha venido a llamar la Pax Hispánica. Que es un periodo de 10-12 años de Felipe III, pero es un periodo que es falso. Es la comparación de la Pax Hispánica con la Pax Romana de Augusto. La Pax Romana era derivada de una superioridad absoluta del Imperio Romano respecto a todos sus vecinos. La Pax Hispánica es más bien el efecto del agotamiento, pero no solo de España, digo ya de todos, ¿no? De Europa está agotada de conflicto. Y en ese momento, pues Francia necesita una alianza, a España le viene bien también, cambiar la política del mundo austríaco hacia Francia. En fin, ahí hay un momento crítico en el que se acuerda un doble matrimonio, que es Ana de Austria, los hijos de Felipe III, que son Ana y Felipe, que va a ser nuestro Felipe IV, entonces príncipe de Asturias, establece una doble alianza matrimonial con los 2 príncipes franceses, que es Luis XIII y su hermana Isabel de Borbón. Entonces, hay un doble cruce que van a marcar luego la historia yo creo que la historia de Europa hasta hoy prácticamente. El protagonista de la novela, Isidoro Montemayor, ya aparecía en Ladrones de tinta y El gabinete de las maravillas. Precisamente Isidoro no es un hombre sin amor. No, es un hombre enamorado. Es más, todo lo que le guía es el amor, precisamente. Es el gran contraste, ¿no? Son los hombres, los viudos, los hombres solos, frente a Isidoro, que vive una apasionadísima pelea como sea para no estar solo. Con esta Micaela. Con la condesa de Cameros, que es es el contraste de Isidoro y la condesa, ¿no? Ella efectivamente es un mundo femenino mucho más complejo en este periodo, una mujer libre, entre comillas, porque ella se supone que es una mujer casada, como tal, pues tiene dispone de un montón de libertades. Lleva un montón de años ocultando que está viuda en realidad, pues su marido murió, pero ella prefiere que nadie lo sepa, con lo cual mantiene esa libertad y por eso además es amante de Isidoro con absoluta libertad, ¿no? Bueno, libertad, secreto, pero dentro de su mundo.
Y eso, la novela, por eso es una historia de amor, ¿no? Es historia de Isidoro que es un desgraciado, pues en realidad no tiene ninguna posibilidad real de acceder a estar con esta mujer, pero tiene una voluntad de un progreso social para conseguirlo, ¿no? Y ella que en realidad pues también le quiere, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Eso es una... ¿Se va a quedar en una trilogía, las aventuras, andanzas de Isidoro, o vas a continuar? Yo creo que sí, yo creo que se cierra la historia. A ver, todo se podría continuar hasta el infinito, Sí, pero no tiene, yo creo que tiene sentido tal como está. O sea, son 3 puntos de vista de un periodo, porque no es una serie. O sea, Ladrones de tinta es una novela urbana y con un misterio literario, que además se acaba de reeditar también, acaba de reeditar de bolsillo. El Gabinete de las Maravillas es una novela policíaca, un ambiente de interiores. Y El Reino de los Hombres sin Amor es una novela de viajes, una historia de amor. La historia de amor está compartida, ¿no? en las 3, pero es una historia de viajes, de un mundo rural y un mundo de espías, ¿no? Que en definitiva son varios géneros dentro de un periodo histórico. Y con un protagonista, eso sí, lógicamente el protagonista evoluciona a lo largo de los libros, pero no condiciona esas... O sea, no son episodios de este tipo, sino que son tres visiones distintas de un mismo periodo, ¿no? Entonces no tienes intención de... Porque a veces ocurre que las series de televisión o las series literarias, etcétera, cuando se alargan en exceso se las cargan. Yo creo que ese es un problema, sí, yo creo que sí. Que hay que marcar, ¿no?, lo que quieres decir y hasta dónde puedes llegar. Entonces yo creo que el mundo de Isidoro está contado. Sobre todo porque además tiene la peculiaridad de que está contado en primera persona. O sea, es él el que nos lo cuenta. Entonces, es él el que nos va narrando todo. Y eso también tiene una complicación para contar las historias, porque claro, él tiene que vivirlas, tiene que estar presente y sí, o que se las cuenten. Sí, lo que pasa es que ya es un recurso recurrir a cartas, hasta que... Yo Ya. he intentado que sea él, Sí, el protagonista, que él sea, que esté presente en todo lo que va pasando, porque forma parte del juego también que se inició con Ladrones de Tinta, que es que él, su misma presencia altera la historia, ¿no? Él condiciona, o digamos que la historia tal como la conocemos, de alguna forma está condicionada porque Isidoro Montemayor estuvo allí, ¿no? Se puede decir, reduciendo mucho, que es una novela de espadachines, es una novela entretenidísima, También, sí, llena de sí, peripecias. sí. Hay aquí, yo creo, un homenaje, un canto de amor a los 3 mosqueteros de Dumas, sin duda, ¿no? sin duda. Yo soy de la generación que crecimos no con Juego de Tronos, sino con los 3 mosqueteros. Bueno, pero es paralelo, en realidad. Sí, es un mundo de aventuras distinto. Son muy inteligentes los libros de Juego de Tronos, ¿eh? Sí, no, son fantásticos. La serie son es estupenda, fantásticos. ¿eh? Yo creo que, vamos, además está enganchando a muchísimos jóvenes a la lectura, que me parece maravilloso. O sea, que Sí. es que... y son, de verdad, son una creación de un mundo fantástica. Y en otra época, pues los 3 mosqueteros, para nosotros, para mi generación, pues también fue eso. Yo crecí leyendo a Sandokan, Salgari, los 3 mosqueteros, en fin, Julio Verne. Ese era mi mundo de fantasía. Pero claro, cuando me pongo a escribir una historia en la que la protagonista es Ana de Austria, que es en realidad la protagonista de los 3 mosqueteros, porque claro, toda la historia de D'Artagnan es en defensa de Ana de Austria. Ana de Austria es la enamorada del duque de Buckingham. Del duque de Buckingham, yo lo que narro en esta historia es 10 años antes de los 3 mosqueteros. O sea, 10 años antes de que D'Artagnan montara en su yegua miserable y fuera hacia París para enrolarse con los 3 mosqueteros. Entonces, 10 años antes, que a mí me gusta jugar con esa historia y coger los 3 mosqueteros como una fuente histórica real y utilizar personajes de los 3 mosqueteros, pero 10 años más jóvenes. O sea, en la novela aparece Anne de Bergeville, que será Milady de Winter, pero claro, aquí es una niña Sí. Pequeñita que viene además en el cortejo de las francesas que van a escoltar, a reeducar a Ana de Austria en las costumbres de la corte francesa. Y con Anne de Bergeville pues va a venir otra serie de personajes, entre ellos el conde de Rochefort, lógicamente. Y vamos a conocer lo que Dumas narra en Los 3 mosqueteros, que es el primer encuentro del duque de Buckingham y Ana de Austria. El duque de Buckingham, que todavía no es el duque de Buckingham, que aquí es George Villiers, que es un caballero inglés, guapísimo, y además en los cuadros se puede ver, un tipo, una cosa espectacular. Además era muy amigo de Jacobo I de Inglaterra.
Y es una cosa tremenda. El mismo rey decía que era el hombre más guapo de Europa y seguramente tenía razón. Pues ese encuentro donde se supone que Georges Villiers pues se enamora perdidamente de Ana de Austria y luego va a crear hasta guerras, pues está en Ladrones de Tinta, ¿no? Se encuentra en Oñate, curiosamente, por una cosa por una representación del Cardenian. De todo este contexto apasionante de corrupción, intriga, espadachines, es el siglo de oro, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que más llama tu atención? A mí es que me gusta, no sé si es el periodo en sí o la coincidencia de mis lecturas, de mi educación. Es un periodo en el que yo me siento muy cómodo jugando con los personajes, con la historia, con la literatura del momento. El jugar con esa línea entre la realidad y la ficción y la generación de historias. Yo creo que para mí tiene una riqueza especial, quizá por esa comunión en este periodo de la mayor corrupción del mundo, porque la verdad es que en este momento la corrupción en España es absoluta, con el gobierno del Duque de Lerma. Con lo cual también te hace muy actual la historia. Esto me suena, o sea, todos los movimientos de especulación inmobiliaria, de los cambios de corte. Eso es tan el abuso de influencia, el tráfico de influencias, los cohechos. Esto es una cosa, verdaderamente, no es que no hayamos cambiado, sino que el ser humano es así, tampoco es exclusivo nuestro, ¿no? Pero me gusta todo eso al mismo tiempo que hay una explosión intelectual, o sea, que las mayores cabezas de nuestra literatura pues están ahí están creando un mundo del que todavía somos herederos, ¿no? Eres licenciado en Geografía e Historia, eres especialista en Historia Antigua, Historia Medieval, has trabajado también como arqueólogo. Toda esta formación me figuro que te será utilísima, imprescindible a la hora de elaborar tus novelas, ¿no? Sí, todo, pero porque tus novelas están muy documentadas. Sí, están muy documentadas, pero son muy hermanas de la ciencia ficción y de la fantasía. Pues sí, yo la historia... Son un entretenimiento, un divertimento. Es decir, en ningún momento se hace el exceso de la información lastra la narración. No, son narraciones muy ágiles. Yo eso pretendo. Pero sí se ve que conoces muy bien el espacio. Hay que conocerlo, sí. Por donde se mueven los personajes. Hay que conocerlo y luego hay que jugar con él. O sea, los hechos están... De hecho, la mayoría de los hechos, uno de los protagonistas importantes de la novela es Rodrigo Calderón, el marqués de Siete Iglesias, uno de los mayores corruptos del Estado, la mano derecha del duque de Lerma, y casi todas las cosas que yo narro aquí que va haciendo él de corrupción son reales, quiero decir que son los cargos por los que al final lo acabaron degollando, o sea, 8 años más tarde. Y esos son los cargos que salen en el juicio. O sea que al final todo eso es realidad. Lo que pasa es que yo juego con todo eso, juego con esa información, la manipulo, la altero como quiero y le doy una forma, la adapto a mi historia. Y por eso yo creo que las novelas históricas no debe tomarse, o las mías, ¿no? como realidad histórica, ni como reconstrucción, ni siquiera, ¿sabes? Es un juego, son una diversión, y por eso además me gusta escribirlas, porque me gusta jugar con ellas, me gusta hacer los personajes, les cambio fechas, lógicamente doy una personalidad a un montón de personajes importantes, históricos, que bueno, lo hago al servicio de la novela. Si los pobrecillos se vieran, pues no se iban a gustar nada, lógicamente. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué es para ti una novela histórica? Una novela sin apellido. O sea, el concepto, la parte histórica, pues es un entramado, o sea, es el decorado. O sea, yo creo que la novela funciona en tanto en cuanto funciona la historia de los personajes. Lo de histórico, pues está bien, porque te ayuda el intentar hacer vivir a la gente en otra época. Sacarlos de su mundo, y entonces ya también es más fácil meterlos en el tuyo. O sea, es generar un mundo, pero hay que ser conscientes de que el mundo que se genera en una novela histórica es un mundo que ya no existe, y por eso digo que tiene conexión con la fantasía, porque estás generando un mundo desaparecido donde tú eliges lo que quieres contar y cómo y qué, pero que te nutres al mismo tiempo de hechos reales y adornados como tú quieres. Pero para mí una novela histórica es un motivo de reflexión.
O sea, tú estás generando en realidad una utopía, estás generando un mundo que no existió, porque en realidad, tal en cuanto tú lo estás alterando, lo estás modificando, lo estás recreando, con lo cual no es realmente el mundo que existió, pero sí podría ser el mundo que a ti te gustaría que hubiera existido. Entonces, ese es un juego difícil de definir. Por eso cuando la gente lee novela histórica dice, mira, yo he aprendido historia con este libro, y dice, mire, no, o sea, es una visión, Además es peligroso a veces el pensar eso, ¿no? No se debe pensar que eso. Yo leo el no Código Da Vinci y pienso que Jesús y María Magdalena tuvieron una serie de descendientes. Es un juego. Incluso diría más, o sea, los tratados de historia también forman parte de ese juego, ¿no? De esa creación intelectual del pasado. También hay que tomarlos, hay que cogerlos también con pinzas, ¿no? Pero no solo los tratados históricos actuales, sino las fuentes históricas, todo forma parte de una corriente, de un interés. Y de una corriente en un momento determinado, ¿no? Efectivamente. Porque la historia... y la historia a veces habla de lo que se le permite hablar. Y los historiadores tratan los temas que pueden tratar, porque cada sociedad demanda una atención diferente a cada tema y a cada periodo. Y entonces todo eso es un proceso de elaboración constante. La historia como tal, digo, imagínate ya las novelas. Novelas históricas, lo importante de las novelas históricas yo creo que son los personajes al final. A veces tengo la impresión, y tú que eres experto, eres historiador y las escribes, pues te habrá pasado muchas más veces que a mí, el que lee una novela histórica, por ejemplo, ambientada en el Antiguo Egipto, y veo que el autor está tratando esa época desde el punto de vista de ahora. Actual, creo que eso es un error, ¿no? Sí. Porque sí y no. O sea, porque en realidad, o sea, tratarlo desde el punto de vista de la época es imposible, porque lo desconocemos. Entonces, en realidad, y también ten en cuenta que estamos narrando para nosotros. Yo no narro para señores del siglo XVII. Ya. Ni el que escribe de Egipto narra para es decir, nuestros códigos y nuestras señales culturales son diferentes. Sí. Y a partir de ahí hay que ser consciente que tú, aunque el que esté hablando sea un egipcio, lógicamente te está hablando a ti, no está hablando... Y desde luego el lenguaje que tiene que utilizar es el nuestro. Evidente. Porque entonces tendríamos que leer las novelas con el diccionario de autoridades. Que es el problema de los clásicos. O sea, cuando dicen, no, es que yo escribo con un lenguaje actual completamente. De hecho, se tratan de usted, es una decisión que ya tomé en Ladrones de Tinta. Hombre, no vas a hablar de Internet, naturalmente. No, evidentemente. No puedes, no lenguaje, puedes cometer esos errores. Claro. Pero el lenguaje es absolutamente actual. O sea, no hay voceo, no hay... es que el problema de los clásicos es que cuando me preguntan en los institutos, voy a charlar a veces con los alumnos, es que no se leen porque hablan otro idioma, pero no solo otro idioma, no es que sea otro vocabulario, que también, pero incluso las estructuras, la estructura de las frases, la forma de hablar, la forma de comunicarse, la rapidez, es distinta. Entonces, claro, cuando los chicos afrontan un clásico, los chicos y adultos, quiero decir, pues cuesta, hay que esforzarse en leerlo. Yo no escribo para gente del siglo XVII, yo escribo para gente contemporánea, aunque se supone que el que escribe, que el autor, es un tipo del siglo XVII. Pero claro, eso es una renuncia que hay que hacer. O sea, yo no puedo escribir, aunque se supone que el autor es del XVII, no puedo fingir un lenguaje del XVII. Pero yo no me estaba refiriendo tanto a eso como al hecho, por ejemplo, de que antes había temas que se veían con total naturalidad, por ejemplo, por volver a lo que comentábamos del antiguo Egipto, el esclavismo, ¿no? Claro, no se puede escribir eso desde el punto de vista de hoy. Pregunto, no lo sé. Es que a veces me da esa impresión. Pues todo relativo, porque, por ejemplo... a no ser que quieras hacer un juego y que quieras hacer... Pero si pretendes hacer una novela rigurosa... No, pero el riguroso es un término... Peliagudo, claro, porque ten en cuenta que nunca... Toda novela tiene una intencionalidad. Toda novela tiene ha pasado por una serie de tamices y una serie de interpretaciones. Sí. Evidentemente, en esta época son todos absolutamente antisemitas, por ejemplo. Pero un antisemitismo feroz. Pero no viene a cuento también decirlo. O sea, no viene a cuento. Sí, porque no aporta nada a la historia. Efectivamente. Tampoco. Dice, pero bueno, pero es un desprecio absoluto. Sin embargo, hay un judío, por ejemplo, del Payache, que es un personaje simpático y que además se mueve en España con soltura. Y dice, pues esto es muy raro, pero está bien. Hablamos de novelas como Espartaco, por ejemplo, donde dice, bueno, pues que Espartaco, hay un libro muy bueno de Javier Negrete, por ejemplo, él mete en la historia de Roma, Espartaco, entre otras cosas, él tenía esclavos.
Hombre, claro. O sea, que Sí, Espartaco sí, no sí, es que fuera un hombre libertario que iba a sí. buscar la libertad de todo el mundo y quería... que es lo que nos ha llegado. O sea, Espartaco Claro. como libertador de los esclavos, Y la el hombre película de justo, Kubrick. tal, la película de Kubrick y la serie de... de Sangre y Arena, Sí, esta, ¿cómo se llama? sí. ¿No? La de Espartaco, ¿no? Sí, Bueno, sí. sí, es de la libertad de los esclavos. No, pues Espartaco no buscaba eso, buscaba su libertad. Pero él tenía esclavos y tenía... Así que contamos la historia como queremos. Que está bien. Lo que es absurdo es pensar que hay otra posibilidad de contar la historia. Ya. ¿Tus autores favoritos? ¿Qué autores lees con frecuencia, a los que siempre vuelves? Pues- Has mencionado ya varios antes, pero, por ejemplo, actuales. No, ¿Sigues la literatura española actual? no me da tiempo. Me Ya. encantaría seguirla, pero no me da tiempo. Pero leo, bueno, amigos, leo a Juan Miguel Aguilera, leo a Bolea, leo a Alicia Jiménez Barlet, porque me divierten, porque me gustan. Luego, pues me esfuerzo en leer. Claro, yo creo que a todos nos pasa, no nos da tiempo a leer lo que va saliendo. No, es que es imposible. Es imposible. Es Pero es que imposible. además los agujeros del mundo clásico también son grandes, sí, porque sí. te ves que tampoco me ha dado tiempo a leer un montón de libros que tengo que leerme. Sí, sí, O sea, sí, sí. mira, yo cuando pienso a veces que bueno, es que un hombre del siglo XVII, un hombre culto del siglo XVII, pues había leído 30 libros y ya prácticamente estaba en su mundo. Una persona, un escritor actual o un lector actual que diga estoy en mi mundo, tiene que haber leído 10.000 libros. Sí, sí, sí. Porque sí. es inabarcable. Sí. Entonces, bueno, pues favoritos. Es que van cambiando cada año o cada mes, porque claro, tenés un libro, te gusta, en fin, vas liquidando como leyendo al ritmo que puedes y como puedes. Pero, por ejemplo, autores que cultiven un poco el tipo de novela que haces tú. Me viene a la cabeza Pérez Reverte, o aunque sois muy distintos, porque tus novelas además siempre hay mucho humor. Sí. Hay como... ¿Lo sigues o no? ¿Lees a tus colegas? No demasiado. No, leo poco a mis colegas, la verdad. Ya. Leo poco a mis colegas. Leo más de otros géneros Bueno, que de luego histórico. te van a regañar cuando te vean. No, los- joder, no. Ya verás. Es que no, leo más otros géneros, la verdad. Ya. Leo más, o sea, yo leo mucho novela latinoamericana, me gusta Sí. mucho el novela negra, me divierte. Sí. Y es más, o sea, yo incorporo muchas cosas, por la parte histórica, digamos que la controlo, incorporo más cosas de novela negra, de novela Sí, de policíaca, de thriller también. thriller, de ciencia caras del ficción, de tigre. fantasía. Las caras del tigre. Efectivamente. Entonces, leo más de otros géneros que de histórica propiamente dicha. Entonces, Alfonso, muchísimas gracias. Ya me han llamado la atención. Me han dicho varias veces que te calles ya. que Que me calle yo, mejor que nos dicho. pasábamos de tiempo. Muchas gracias, mucha suerte. Reino de los hombres sin amor, de Alfonso Mateo Sagasta, publicado en Grijalbo, una novela entretenidísima que les recomiendo, llena de humor, llena de interés, llena de acción. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Un placer.